¿Te imaginas ver a alguien vendiendo flores en la esquina más peligrosa de la ciudad y descubrir que esa persona una vez decidió el destino de criminales en la Corte Suprema? Esta historia te va a quitar el sueño. Si crees que conoces el poder de la justicia, prepárate para cambiar completamente tu perspectiva. Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que pensabas sobre el honor, la caída y la redención. No te vayas todavía porque esta historia tiene un giro que ni Hollywood se atrevería a escribir. El agua helada de la madrugada caía sobre las flores marchitas mientras Elena Martínez acomodaba su pequeño puesto en la esquina de la Avenida Central. Sus manos, que una vez sostuvieron el martillo de la justicia suprema del país, ahora temblaban mientras separaba los claveles rojos de los blancos. Era viernes, 6:30 de la mañana, y la ciudad apenas despertaba. Los primeros trabajadores comenzaban a caminar por las aceras, algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima. Ninguno sabía que frente a ellos estaba la mujer que, solo 3 años atrás, había sido considerada la mente jurídica más brillante de la nación. Elena tenía 52 años y había perdido todo, no solo su posición, no solo su fortuna, sino algo mucho más valioso, su identidad. Durante 25 años había sido la honorable jueza Elena Martínez, la primera mujer en llegar a la presidencia de la Corte Suprema, la defensora inquebrantable de la justicia. Ahora era simplemente la señora de las flores para quienes compraban su mercancía. Si esta transformación te parece imposible, quédate hasta el final porque lo que realmente pasó es aún más impactante. La historia comenzó un martes cualquiera de abril cuando Elena era todavía la jueza más respetada del país. Ese día recibió un sobre manila sin remitente en su oficina del 10º piso del Palacio de Justicia. Dentro había fotografías, documentos y una carta que cambiaría su vida para siempre. Las fotografías mostraban a su hijo Diego, de 28 años, en situaciones comprometedoras. No eran imágenes inventadas o manipuladas digitalmente. Eran reales. Diego aparecía recibiendo fajos de billetes de hombres que Elena reconoció inmediatamente. Eran los líderes del cartel más poderoso de la región. La carta era simple y directa. Honorable jueza Martínez, el caso Ramírez llega a su corte la próxima semana. Miguel Ramírez debe quedar libre. Si no lo hace, estas fotografías aparecerán en todos los periódicos del país mañana por la mañana. Su hijo será acusado de lavado de dinero y asociación criminal. Usted decide, la libertad de un criminal o la vida de su hijo destruida para siempre. Elena dejó caer las fotografías. Sus manos temblaban como nunca antes en 25 años de carrera judicial. Miguel Ramírez era el cerebro financiero del cartel. Acusado de lavar más de $200 millones, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Elena había revisado el caso durante semanas. Era culpable, sin duda alguna. Pero Diego era su único hijo. Su esposo había muerto 10 años atrás en un accidente automovilístico, y desde entonces Diego había sido su única familia, su razón de vivir, su mayor orgullo hasta ese momento. Comenta aquí abajo, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Justicia o familia? Esa noche, Elena no pudo dormir. Caminó por su casa como un fantasma, mirando las fotografías de Diego en las paredes. Diego graduándose de la universidad, Diego abrazándola al día que fue nombrada presidenta de la Corte Suprema, Diego sonriendo en sus últimas vacaciones juntos. ¿Cómo había llegado su hijo a esto? ¿Cuándo había empezado a relacionarse con criminales? Elena se dio cuenta de que había estado tan absorta en su carrera judicial que había perdido de vista a la persona más importante de su vida. A las 3 de la madrugada tomó el teléfono y llamó a Diego. «Mamá, ¿está todo bien? Son las 3 de la mañana. Diego, necesito que vengas a casa. Ahora». «¿Qué pasó? ¿Estás bien? Solo ven, por favor». 40 minutos después, Diego estaba en la sala de la casa familiar. Elena puso las fotografías sobre la mesa de café sin decir una palabra. Vio cómo el rostro de su hijo se transformaba, cómo la sangre se le iba de las mejillas. «Mamá, yo puedo explicar». «¿Cuánto tiempo, Diego?» «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para ellos?» Diego se derrumbó en el sofá. 2 años. «Mamá, yo no quería. Necesitaba el dinero. Mi empresa estaba en bancarrota. Había perdido todo. Ellos se acercaron, me ofrecieron una salida». «¿Una salida? ¿Trabajar para narcotraficantes era tu salida?» No sabía que llegaría tan lejos. Al principio solo era mover dinero de una cuenta a otra, operaciones simples.
Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Me amenazaron, mamá. Dijeron que si intentaba salir, Elena sintió como el mundo se desplomaba bajo sus pies. Su hijo, su único hijo, no solo había traicionado todo lo que ella representaba, sino que ahora era un peón en un juego mucho más grande. Diego, ¿sabes qué me están pidiendo que haga? Su hijo la miró con los ojos llenos de lágrimas. No. Quieren que libere a Miguel Ramírez, el hombre para quien trabajas. Si no lo hago, estas fotografías aparecerán en todos los periódicos mañana por la mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego entendió inmediatamente las implicaciones. Su madre, la mujer más íntegra que conocía, tendría que elegir entre su carrera, su honor, su legado y él. Dale like si sientes la tensión de este momento. La decisión que tomó Elena cambió todo. Elena tenía 5 días para tomar la decisión más difícil de su vida. Durante esos 5 días no salió de su casa, no contestó llamadas, no respondió emails. Simplemente caminó por los pasillos de su hogar mirando cada fotografía, cada recuerdo, cada símbolo de una vida que había construido sobre los pilares de la honestidad y la justicia. El lunes de madrugada se levantó antes del amanecer. Se puso su toga judicial por última vez. Se miró al espejo y vio a la mujer que había sido durante 25 años. Íntegra, firme, incorruptible. No iba a permitir que ni siquiera el amor por su hijo destruyera lo que había tardado toda una vida en construir. Llegó al Palacio de Justicia a las 7 a.m. En su despacho estaba el expediente de Miguel Ramírez. Lo abrió por última vez y revisó cada prueba, cada testimonio, cada elemento que confirmaba la culpabilidad del acusado. A las 9 a.m. comenzó la audiencia final. La sala estaba llena de periodistas, abogados y ciudadanos. Miguel Ramírez estaba sentado en la mesa de los acusados con una sonrisa confiada en el rostro. Sabía que tenía asegurada su libertad. Elena tomó el martillo. Su mano no temblaba. Su voz era firme y clara. Después de revisar cuidadosamente todas las pruebas presentadas en este caso, este tribunal encuentra al acusado Miguel Ramírez culpable de todos los cargos. Se le condena a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad provisional. El martillo cayó con un sonido que resonó por toda la sala. Miguel Ramírez perdió la sonrisa. Sus abogados se miraron incrédulos. En la galería, algunos aplaudieron. Elena había elegido la justicia. Tú, ¿qué hubieses hecho en su lugar en esa situación? Pero la historia apenas comenzaba. Esa misma tarde, las fotografías aparecieron en Internet. Para el anochecer, estaban en todos los periódicos y canales de televisión del país. El hijo de la jueza suprema involucrado con narcotraficantes, gritaban los titulares. El escándalo fue inmediato y devastador. Diego fue arrestado esa misma noche. Elena fue citada a comparecer ante el Consejo Superior de la Judicatura para responder por el conflicto de interés. Los medios acamparon frente a su casa. Su teléfono no dejaba de sonar. En 48 horas, Elena pasó de ser la jueza más respetada del país a ser señalada como la madre del narco y la jueza corrupta que había juzgado a los socios de su propio hijo. 3 días después de la sentencia, Elena presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Corte Suprema. En su carta de renuncia escribió: «He dedicado mi vida a la justicia. Hoy entiendo que la justicia a veces requiere sacrificios que van más allá de lo personal. Renuncio no por culpa, sino por coherencia. No puedo seguir representando a la justicia cuando mi familia está involucrada con quienes la desafían». El Consejo Superior de la Judicatura aceptó su renuncia inmediatamente. Elena perdió no solo su trabajo, sino su pensión, sus beneficios y su reputación. Las investigaciones contra Diego revelaron una red de corrupción más amplia, y aunque Elena nunca fue acusada formalmente de nada, la opinión pública ya la había juzgado y condenado. Comparte esta historia si crees que Elena hizo lo correcto, incluso sabiendo las consecuencias. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Elena. Su casa fue embargada para pagar las deudas legales de Diego. Sus ahorros se agotaron en abogados. Sus amigos de toda la vida dejaron de llamar. Los medios la perseguían cada vez que salía de casa. Diego fue condenado a 15 años de prisión. Durante el juicio, Elena fue a cada audiencia. Se sentaba en la última fila, con lentes oscuros y una gorra, tratando de no ser reconocida.
Ver a su hijo esposado, escucharlo pedir perdón entre lágrimas, fue más doloroso que cualquier humillación pública que había enfrentado. En su última conversación antes de que Diego fuera trasladado a prisión, le dijo: «Mamá, siento mucho lo que te hice pasar. Sé que tomaste la decisión correcta. Estoy orgulloso de ti». Elena salió de la prisión sabiendo que no vería a su hijo en libertad hasta que ella tuviera más de 67 años. Sin casa, sin trabajo, sin ahorros y sin familia, Elena se encontró viviendo en un pequeño apartamento de una habitación en una zona peligrosa de la ciudad. A los 52 años, la mujer que había estado acostumbrada a decidir el destino de otros, ahora no sabía qué hacer con el suyo propio. ¿Puedes imaginar cómo se sintió? Deja un comentario contando qué harías en su situación. Una mañana, mientras caminaba por las calles buscando trabajo, Elena se detuvo frente a un mercado de flores. El dueño, un señor mayor llamado Don Roberto, estaba teniendo problemas con unos clientes difíciles. Elena se acercó y con la firmeza que la había caracterizado como jueza, ayudó a resolver el conflicto de manera justa para ambas partes. Don Roberto quedó impresionado. «Señora, usted habla como abogada». «Algo así», respondió Elena. «¿Buscas trabajo? Necesito a alguien que me ayude con el negocio. No pago mucho, pero es trabajo honesto». Elena miró las flores. Rosas, claveles, girasoles, margaritas. Toda esa belleza que existía sin juzgar, sin condenar, sin exigir justicia. Solo existía para alegrar el día de las personas. «Acepto». Y así, la que fuera presidenta de la Corte Suprema comenzó a trabajar como vendedora de flores. Los primeros días fueron humillantes. Algunos clientes la reconocían y hacían comentarios despectivos, otros la miraban con lástima, pero Elena descubrió algo sorprendente. Por primera vez en décadas, se sentía en paz. No tenía que decidir sobre la culpabilidad de nadie, no tenía que interpretar leyes complicadas, no tenía que soportar la presión de casos que afectarían la vida de miles de personas. Solo tenía que vender flores que harían feliz a alguien. Si esta transformación te está impactando, comparte para que más personas conozcan esta increíble historia. Don Roberto le enseñó los secretos del negocio, cómo mantener las flores frescas, cómo hacer arreglos atractivos, cómo leer a los clientes y saber exactamente qué necesitaban. Elena, que había sido experta en leer a las personas durante sus años como jueza, aplicó esas habilidades de una manera completamente nueva. Desarrolló una intuición especial para sus clientes. Sabía cuando alguien compraba flores para pedir perdón, para celebrar un amor nuevo, para consolar una pérdida, para alegrar un día difícil, y siempre tenía las palabras exactas y las flores perfectas para cada situación. Una tarde, una mujer joven llegó al puesto llorando. Elena la reconoció inmediatamente. Era Carla Mendoza, una abogada que había trabajado en varios casos que Elena había presidido años atrás. «Jueza Martínez, ¿es usted?», preguntó Carla, incrédula. Elena sintió el impulso de esconderse, de negar su identidad, pero decidió enfrentar la situación. «Hola, Carla. Sí, soy yo. Pero, ¿qué hace aquí?» «Vendo flores. ¿Puedo ayudarte con algo?» Carla estaba obviamente confundida y perturbada. «Jueza, yo no entiendo. ¿Usted vendiendo flores?» Elena tomó un ramo de margaritas blancas. «¿Sabes qué representan las margaritas, Carla?» «No, no lo sé. Representan nuevos comienzos, inocencia recuperada, la capacidad de empezar de nuevo sin importar lo que haya pasado antes». Elena le entregó el ramo. «Toma, es un regalo». Carla tomó las flores con lágrimas en los ojos. «Jueza, yo siempre la admiré. Lo que le pasó no fue justo. ¿Ya sabes qué he aprendido, Carla? La justicia no siempre es lo que parece justo. A veces hacer lo correcto tiene un precio muy alto, pero al final es el único precio que vale la pena pagar». Esa noche Carla escribió un artículo en su blog personal sobre el encuentro. El artículo se viralizó. La jueza que eligió la justicia por encima de todo y ahora vende flores con dignidad, fue compartido miles de veces.
Dale like si crees que Elena demostró verdadera grandeza en este momento. La reacción fue mixta. Algunos criticaron más duramente a Elena, diciendo que era una hipócrita que pretendía ser una mártir. Pero muchos otros comenzaron a ver su historia de manera diferente. Empezaron a entender que Elena no solo había elegido la justicia sobre su familia, sino que había pagado el precio completo de esa decisión sin quejarse ni buscar compasión. El puesto de flores se convirtió en una atracción inesperada. Personas de toda la ciudad comenzaron a llegar, no solo a comprar flores, sino a conocer a la mujer que había sacrificado todo por sus principios. Algunos venían con curiosidad, otros con respeto y muchos con historias propias que compartir. Elena se convirtió en una especie de consejera informal. Su experiencia juzgando casos humanos complicados la había preparado para entender el sufrimiento de las personas de una manera única. Pero ahora, en lugar de dictar sentencias, ofrecía flores y palabras de aliento. Una mañana lluviosa, un hombre mayor se acercó al puesto. Llevaba un traje caro, pero se veía demacrado. Elena lo reconoció. Era Alberto Vázquez, un empresario que había estado involucrado en un caso de corrupción que ella había juzgado 5 años atrás. Lo había condenado a 2 años de prisión. «Buenos días», dijo el hombre, evitando mirarla directamente. «Buenos días, señor Vázquez. ¿Cómo puedo ayudarle?» El hombre se sobresaltó al escuchar su nombre. Miró a Elena con sorpresa y luego con algo que parecía vergüenza. «Jueza Martínez, yo no esperaba». «Ya no soy jueza. Soy Elena y vendo flores. ¿Qué necesita?» Alberto luchó por encontrar palabras. «Yo quería comprar flores para la tumba de mi esposa. Murió el año pasado mientras yo estaba en prisión». Elena sintió una punzada en el corazón. Recordaba el caso de Alberto. Había desviado fondos públicos destinados a hospitales para financiar proyectos personales. Durante el juicio, su esposa había estado presente todos los días, claramente devastada por las acciones de su esposo. «Lo siento mucho por su pérdida», dijo Elena sinceramente. «Ella nunca me perdonó. Murió sin hablarme y yo...» Alberto se quebró. «Yo perdí todo por mi ambición, mi esposa, mi familia, mi honor, todo». Elena seleccionó cuidadosamente un ramo de lirios blancos. Los lirios representan la pureza del alma y la esperanza de redención. También simbolizan que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Le entregó el ramo. Su esposa sabía quién era usted realmente, más allá de sus errores. El amor no muere, señor Vázquez. Se transforma. Alberto tomó las flores con manos temblorosas. «¿Cómo puede usted, después de lo que me hizo, ser tan amable conmigo?» «Porque ahora entiendo algo que no entendía cuando era jueza. La justicia no es solo castigar el error. La justicia es también permitir la redención. Usted pagó su deuda con la sociedad. Ahora su única obligación es ser una mejor persona de la que era antes». Comenta si esta conversación te emocionó tanto como a nosotros. Historias como esta comenzaron a repetirse. El pequeño puesto de flores se convirtió en un lugar de encuentro inesperado entre Elena y las personas cuyas vidas había tocado durante sus años como jueza. Algunos venían con resentimiento, otros con gratitud, muchos con curiosidad. Elena los recibía a todos con la misma dignidad. Nunca se disculpó por las decisiones que había tomado como jueza, pero sí mostró una comprensión más profunda de las consecuencias humanas de la justicia. Don Roberto observaba fascinado cómo su negocio se transformaba. «Elena, nunca había vendido tantas flores, pero no creo que vengan solo por las flores». «No, don Roberto, vienen porque todos necesitamos recordar que es posible empezar de nuevo, que nuestros errores no nos definen para siempre, que la dignidad no depende de lo que tengas, sino de cómo te comportes cuando lo pierdes todo».
Un año después de comenzar a vender flores, Elena recibió una visita inesperada. Era el ministro de Justicia, acompañado por varios miembros del Consejo Superior de la Judicatura. «Señora Martínez», dijo el ministro, «venimos a hacerle una propuesta». Elena continuó arreglando un ramo de rosas mientras hablaba. «¿Una propuesta? Queremos ofrecerle regresar al sistema judicial, no como jueza suprema, pero sí como mediador en el nuevo programa de justicia restaurativa que estamos implementando. Su experiencia y su transformación personal la convierten en la candidata ideal». Elena terminó el arreglo floral y se lo entregó a una clienta que esperaba. Solo entonces se dirigió al ministro. ¿Saben qué he aprendido vendiendo flores? Que la belleza más grande surge cuando algo crece desde la tierra, desde lo más básico, con paciencia y cuidado, no cuando se impone desde arriba. Eso significa que acepta. Significa que lo voy a pensar. Pero si acepto, será con una condición. ¿Cuál? Que pueda seguir vendiendo flores, los fines de semana, en las tardes libres, porque he aprendido que hacer feliz a alguien con algo tan simple como una flor también es una forma de hacer justicia. Si crees que Elena debería aceptar la propuesta, comparte esta historia para que más personas opinen. Elena tardó varias semanas en tomar la decisión. Durante ese tiempo, reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había perdido su posición, su casa, su estatus social, y su hijo estaba en prisión, pero había ganado algo más valioso. Había recuperado su alma. Como jueza suprema, había estado tan enfocada en aplicar la ley que había perdido de vista el propósito de la ley, crear una sociedad más justa y compasiva. Vendiendo flores había redescubierto la conexión humana básica que hace que la justicia tenga sentido. Finalmente, aceptó la propuesta, pero mantuvo su condición. Seguía vendiendo flores los fines de semana. Un caso particularmente difícil involucró a una madre cuyo hijo había sido asesinado por un joven de 17 años en un robo. La madre exigía que el menor fuera juzgado como adulto y recibiera la pena máxima. El joven, por su parte, estaba profundamente arrepentido pero aterrorizado por las consecuencias. Elena organizó múltiples sesiones de mediación. Al principio, la madre solo gritaba y exigía venganza. El joven apenas podía hablar de la vergüenza y el terror. «Señora García», le dijo Elena a la madre en una de las sesiones, «entiendo su dolor. Como madre, sé que no hay nada más terrible que perder a un hijo». «¿Usted tiene hijos?», preguntó la mujer. «Tengo un hijo. Está en prisión». La mujer se quedó callada, sorprendida por la honestidad de Elena. «¿Por qué está en prisión?». «Por tomar decisiones terribles que lastimaron a mucha gente, como las que tomó este joven». Elena se dirigió entonces al muchacho. «¿Y tú? ¿Entiendes realmente lo que le quitaste a esta señora?». El joven asintió con lágrimas. «Le quité a su hijo. Le quité todo». «No solo le quitaste a su hijo, le quitaste su futuro como madre. Le quitaste los nietos que nunca conocerá. Le quitaste las navidades felices. Le quitaste la posibilidad de envejecer viendo crecer a su familia». El muchacho se derrumbó completamente. «Lo siento tanto, no sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglar lo que ya pasó, pero puedes dedicar tu vida a asegurarte de que lo que hiciste tenga algún significado. ¿Cómo crees que terminó este caso? Deja tu predicción en los comentarios». Elena trabajó con ambas partes durante 6 meses. Gradualmente, la madre comenzó a ver al muchacho no como un monstruo, sino como un niño perdido que había cometido un error terrible. El joven, por su parte, comenzó a entender verdaderamente el alcance de sus acciones. El resultado final fue extraordinario.
La madre aceptó que el joven fuera juzgado como menor, pero con la condición de que dedicara 2.000 horas de servicio comunitario, trabajando con jóvenes en riesgo, contando su historia para evitar que otros siguieran su camino. El joven aceptó inmediatamente. Más aún, pidió que parte de ese servicio comunitario fuera cuidando la tumba del hijo de la señora García. «Quiero asegurarme de que nunca se olvide de él», dijo el joven. «Quiero que siempre tenga flores frescas». La señora García lloró por primera vez en meses. No de dolor, sino de algo parecido a la paz. Casos como este se hicieron la especialidad de Elena. Su reputación como mediadora creció rápidamente, pero de una manera muy diferente a su fama como jueza suprema. Ya no era conocida por ser implacable o brillante, era conocida por ser compasiva y sabia. Los fines de semana seguía vendiendo flores. Algunos colegas pensaban que era extraño, incluso degradante para alguien en su nueva posición, pero Elena sabía que necesitaba mantener esa conexión con la gente común, con las alegrías y tristezas simples que las flores representaban. Un sábado por la mañana, 3 años después de haber comenzado a vender flores, Elena estaba acomodando su puesto cuando vio una figura familiar caminando hacia ella. Era Diego, su hijo. Había salido en libertad condicional por buen comportamiento. Elena sintió que las piernas le temblaban. No habían estado solos en el mismo lugar desde el día que él fue arrestado. «Hola, mamá», dijo Diego con voz temblorosa. «Hola, hijo». Se quedaron mirándose por un momento que pareció eterno. Diego había perdido peso y se veía mayor, pero sus ojos tenían algo que Elena no había visto en años: claridad. «¿Puedo ayudarte con las flores?», preguntó Diego. Elena asintió sin poder hablar. Trabajaron juntos en silencio durante 1 hora, acomodando las flores, preparando ramos, atendiendo clientes. Era como si los 3 años de separación se hubieran desvanecido. «Mamá», dijo Diego finalmente, «he tenido mucho tiempo para pensar. Sé que tomaste la decisión correcta. Si no lo hubieras hecho, yo nunca habría tocado fondo. Nunca habría entendido lo que realmente estaba haciendo». Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Diego, yo... No, déjame terminar. En prisión conocí a Miguel Ramírez. ¿Sabes lo que me dijo?». Elena negó la cabeza. «Me dijo que tu madre es la única jueza honesta que he conocido en mi vida. Dijo que respetaba tu decisión, incluso siendo él quien pagó el precio. Si esta reunión te emocionó, comparte para que otros también se emocionen». «¿Cómo está él?», preguntó Elena. «Diferente. La prisión lo cambió, como me cambió a mí. Está estudiando Derecho. Quiere ser defensor público cuando salga, para tratar de reparar algo del daño que hizo». Elena sonrió por primera vez en años. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?». «Quiero trabajar contigo, si me aceptas. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero ayudar a otros que estén en situaciones como la mía. Quiero ser parte de esa justicia restaurativa de la que tanto he escuchado hablar». Elena abrazó a su hijo por primera vez en 3 años. «Solo si me prometes ayudarme con las flores los fines de semana». «Prometido». 2 años después, Diego se había convertido en un consejero certificado en rehabilitación de adicciones y trabajaba con Elena en casos de justicia restaurativa. Su historia personal lo convertía en alguien especialmente efectivo, trabajando con jóvenes que habían tomado malas decisiones. Elena siguió siendo mediadora durante la semana y vendedora de flores los fines de semana. Su puesto se había convertido en una pequeña institución en la ciudad. La gente iba no solo a comprar flores, sino a hablar con la mujer que había perdido todo y había encontrado una nueva forma de ser útil al mundo.